Hola a todos, un cordial saludo. El día de hoy vamos a presentar la investigación realizada en la Universidad Francisco de Paula Santander por los estudiantes Angie Stephanie Bautista Gauta, Jocelyn Caterina Franco Rodríguez y Joel David García Pérez, dirigido y acompañado por las docentes Doris Amparo Parada Rico y Diana Carolina Silva Sánchez. Esta investigación lleva por título La experiencia del estudiante enfermero en la pandemia, comprensiones a partir de un grupo focal asistido por tecnología, es decir, por las TIC. Bueno, para empezar, tenemos que la pandemia por coronavirus, COVID-19, apareció por primera vez en Wuhan, China. Esto se detectó el 31 de diciembre de 2019 y representó un gran desafío tanto para el personal de salud y para la humanidad entera. En cuanto a la situación educativa, se encontró que el mayor desafío radica en cómo mantener la educación superior para las colectividades que están más desprotegidas. De igual forma, la pandemia conllevó al distanciamiento y a la pérdida del cara a cara presencial en la interacción educativa, tanto en docentes como en estudiantes. Asimismo, emergieron nuevas dinámicas familiares, rupturas en el contexto social y en algunos casos adquisición de carga laboral en los participantes, todo lo cual se entreteje en medio de los procesos de aprendizaje y a la vez limita en contextos vulnerables el alcance de competencias formativas. Se hace necesario entonces comprender cuáles son las experiencias educativas de estos estudiantes universitarios a nivel del programa de enfermería de una universidad pública a través de la técnica de grupo focal asistido por tecnología en tiempos de COVID-19. El objetivo general de esta investigación es comprender las experiencias educativas de los estudiantes universitarios del programa de enfermería de una universidad pública a través de la técnica de grupo focal asistido por tecnología. En cuanto a la metodología, tenemos que se realizó un estudio cualitativo con un enfoque fenomenológico, es decir, se busca detectar esas experiencias, conocerlas y luego analizarlas para obtener unos resultados. Se utilizó también la técnica de grupo focal asistido por tecnología, en el que participaron 5 estudiantes del programa de enfermería, que eran los expertos participantes en el tema. Se diseñó un guión preliminar, una introducción al tema y se preparó un moderador, quien era el que estaba encargado de dar las indicaciones, dar la palabra y realizar las preguntas a los participantes. Así también se designó una persona para la recolección de notas de campo. Esta persona estaba en la reunión con su cámara apagada y estaba realizando las notas de todos los participantes. Todo lo anterior pues fue asistido a través de la plataforma Meet. La información fue transcrita y con las notas de campo se hizo el respectivo análisis y se utilizó el método de la teoría fundamentada y el programa de Atlas T. Las partes constitutivas del grupo focal fueron la introducción, allí se realizó al inicio y se dio una explicación de todo lo que iba a tratar el grupo focal. También se hizo un abordaje del tema como tal y por último se hizo el cierre del grupo focal. Este incluyó la evaluación de la sesión por parte de cada participante. Es decir, a cada participante en el orden en el que estaba establecida su intervención, se le dio un espacio para que calificara la sesión virtual y diera algún aporte o conclusión. Los roles de los participantes fueron un moderador, un anotador, un asistente logístico y también los expertos participantes en este tema. Se tuvieron en cuenta unas indicaciones muy puntuales, pero
supremamente importantes, que eran, primero, el respeto por el uso de la palabra, es decir, cada participante tenía un tiempo y un momento para intervenir para que así no interrumpiera a los demás participantes. También se tuvo en cuenta el tiempo total estimado del grupo focal y se determinó de 120 a 180 minutos como máximo. También se tuvo en cuenta el orden en el que se harían las intervenciones, es decir, cada participante estaba numerado y podía hacer su intervención en ese orden. Se tuvo en cuenta asimismo el tiempo que tendría cada participante para hacer el uso de la palabra, para que no se excediera y al final pues no se excediera el tiempo estimado del grupo focal. Y por último, la correcta ubicación frente a las cámaras de sus computadoras, pues tenían que contar con una adecuada iluminación y que esto permitiera que el participante se pudiera visualizar su cuerpo de la cintura hacia arriba. También se tuvo en cuenta que no hicieran interferencias ni distracciones para que la sesión se llevara a cabo de manera satisfactoria. También se realizó una guía de preguntas orientadoras. En estas, pues, se exponía el tema de interés con el grupo, que en este caso busca explorar las experiencias de estos estudiantes en tiempos de coronavirus, COVID-19. Entonces, las preguntas fueron 5 y son las siguientes. ¿Cómo ha sido la relación con su familia durante el contexto de la pandemia? ¿De qué manera se vio afectada su vida social a causa de la pandemia? ¿Cuál ha sido su experiencia con la educación virtual? ¿Tuvo algún empleo durante la pandemia o ayudó con las tareas del hogar? Y por último, ¿qué enseñanzas le deja la pandemia por COVID-19? Entonces, como mencionaba, cada participante tuvo un tiempo para hacer su intervención y se realizó en ese orden de preguntas. Esto como tal, después de realizar el análisis, nos da los resultados. Aquí se hallan 3 categorías generales. La primera denominada travesía académica entre la escasez y la sobrecarga. La segunda categoría general denominada entretejidos y giros familiares. Y la tercera categoría general ajustando el cuerpo a las exigencias de los entretejidos en la pandemia. Entonces acá tenemos algunas respuestas de los participantes por cada categoría. Entonces en la primera categoría, travesía académica entre la escasez y la sobrecarga, tenemos la respuesta del participante 5 que nos dice, mi hora de trabajar en ese momento era en la noche. Yo en la noche hacía mis trabajos por la conexión porque en el día la conexión era muy mal y me tenía que conectar con el internet de la vecina. Otro participante, el participante 4, dice, mi papá se quedó sin empleo, entonces era como esa sensación de, ¿y ahora cómo hacemos para el semestre? Me he sentido con mayor estrés de lo que es la sobrecarga académica. Entonces aquí podemos ver lo que mencionaba anteriormente, que los estudiantes se sienten agobiados por la sobrecarga de tareas académicas, se sienten ansiosos por las dificultades económicas y también por las malas conexiones a internet que tienen en sus hogares y esto no les permite acceder completamente a sus clases. En la segunda categoría general, entre tejidos y giros familiares, tenemos la respuesta del participante 1. Él dice, todos metidos en la casa a la vez con el problema económico, todos pasando también sus problemas personales, ahí todos encerrados a la vez. Siempre fue como muy de choque. Entonces, acá tenemos que igualmente los participantes sentían ansiedad y temor por los problemas económicos que estaban viviendo y también por la sensación de sentirse asfixiados en sus propias casas, de estar conviviendo con familiares y personas que antes de la pandemia pues no lo hacían.
Y por último, en la tercera categoría, ajustando el cuerpo a las exigencias de los entretejidos de la pandemia, tenemos que el participante 4 dice, ojalá estuviéramos en la presencialidad y no nos hubieran puesto toda esa carga que teníamos. Entonces, eso más me hacía sentir agobiado. Entonces, sí, hubo un momento en el que sentí que mi salud mental se afectó muchísimo. Entonces, aquí vemos que en los participantes la salud mental fue un aspecto y una dimensión de su vida que se vio bastante afectada. En cuanto a la discusión, en la primera categoría tenemos que la pandemia por COVID-19 ha hecho que la educación en el país asuma una modalidad para la cual no se encontraba preparado, como lo es la virtualidad. ¿Por qué? Porque en países de Latinoamérica, especialmente como Colombia, muchas de las personas no cuentan con los recursos necesarios para adquirir clases virtuales, no cuentan con los aparatos electrónicos adecuados, no cuentan con acceso a redes Wi-Fi estables y no cuentan tampoco con entornos en sus hogares adecuados para poder recibir sus clases de manera que les nutre y que puedan aprender todo lo que se les enseña. Asimismo, los participantes de este estudio vivencian experiencias similares a otros estudios que se han realizado a nivel de Latinoamérica, como lo es, por ejemplo, un estudio realizado en México por días en el año 2020. Tal vez por las dificultades de acceso y oportunidad para adquirir equipos y espacios para desarrollar actividades académicas en modalidad online, son unas de las razones que encuentran en este estudio que también dificultan como tal el acceso a la educación. Y asimismo, la sobrecarga de tareas académicas, pues los participantes sienten que la educación virtual hace que la carga de trabajos sea mayor. En cuanto a la segunda categoría, entre tejidos y giros familiares, tenemos que la presión económica por la falta de recursos tiene una serie de consecuencias al interior de la dinámica familiar. Esto se encontró en un estudio realizado por Vargas en el 2020. Se encontró que a lo largo de la pandemia de COVID-19 se han encontrado además un aumento en los niveles de estrés emocional. Esto es debido a la pérdida de empleo formal o ya sean empleos informales de los miembros del hogar, y todo esto afecta directamente el ingreso de las familias y que éstas no puedan solventar sus deudas. ¿Por qué? Porque no van a tener los ingresos para ser capaces de cubrir sus necesidades básicas. Y esto hace que los integrantes de su hogar se vuelvan más vulnerables en la pandemia. Y por último, la categoría 3, ajustando el cuerpo a las exigencias de los entretejidos en la pandemia, se identificaron síntomas como estrés, ansiedad, depresión, sentimientos de tristeza, soledad, y todos estos tienen una relación muy estrecha con el aislamiento físico, con la ausencia del cara a cara, en la práctica clínica, el aumento de trabajos y el uso de didácticas, así como las prácticas pedagógicas inadecuadas en la modalidad virtual, tal como se halla en estudios realizados en estos mismos años por Asenjo y autores 2021, Rosario González Cruz y Rodríguez 2020 y Sarabia Carzola y Cedillo 2020. En esta categoría se encontró que los participantes extrañaban y anhelaban regresar a sus prácticas presenciales, ya que manifestaban que la enseñanza virtual, y como su carrera es mayormente práctica, entonces la enseñanza no era lo mismo y necesitaban de las prácticas virtuales para adquirir esas aptitudes y habilidades necesarias para su carrera. Para finalizar, en las conclusiones, tenemos que el grupo focal asistido por la STIP permite interactuar en grupo, abordar temáticas de manera abierta, responder a la intervención del otro, así como exponer emociones. Pues esto es gracias a que el grupo focal
ha permitido que los participantes se reúnan a distancia, pero al menos sientan la presencia del otro y se sientan en confianza para poder manifestar todas sus emociones, todos sus sentimientos y se sientan escuchados y comprendidos por los demás. De igual forma, las dinámicas familiares, la permanencia continua en el hogar, la ruptura con el grupo de amigos, las dificultades por la conexión virtual y la necesidad de laborar por las dificultades económicas implican para algunos el aumento del estrés y crean problemas físicos. Es decir, no solo se ve afectada su salud emocional, sino también su salud física. Y además, estos son afrontados de diversas formas con el fin de avanzar en la academia. Entonces, nosotros encontramos que los participantes desarrollaban algunas estrategias o metodologías de afrontamiento, como lo era, por ejemplo, enfocarse en leer, en pasatiempos como bailar, aprender coreografías, realizar ejercicios en su casa e incluso compartir e intentar compartir con sus familiares y personas que vivían pues con ellos en el hogar, ya que cuando no se había desarrollado la pandemia, casi no pasaban tiempo con sus familias. Entonces, todas estas estrategias han permitido que los participantes puedan de alguna u otra forma sobrellevar la situación. El aumento de presiones familiares debido al desempleo emergente ha llevado a muchos estudiantes a buscar ingresos en otros ámbitos. Es decir, ellos tuvieron que buscar trabajos ya que algunos de los miembros de su familia que sustentaban el hogar perdieron el empleo. Entonces, al ellos enfocarse en buscar trabajo, dejaron un poco de lado las prioridades relacionadas con sus estudios, todo lo cual ha ido creando un tejido de actividades académicas, laborales y familiares que se interceptan y ocasionan dificultades para el adecuado desarrollo de sus estudios. Asimismo, el aprendizaje en la modalidad virtual ha permitido realizar paralelamente otras actividades, eso es algo cierto, pero es en ocasiones el gran obstáculo para concentrarse y adelantar trabajos académicos, puesto que no se cuenta con los elementos o espacios físicos acordes a las necesidades de la virtualidad. Es decir, los participantes no contaban con los aparatos electrónicos necesarios ni con accesos a redes Wi-Fi disponibles y estables, ni con entornos apropiados en sus hogares, ya que muchos manifestaban que como estaban todos en sus casas, era muy complicado poder prestar atención a las clases virtuales, sumando las labores en el hogar que también debían desarrollar como miembros de su propia familia. Para finalizar, tenemos que es necesario buscar y mantener estrategias que de una parte aporten económicamente al estudiante para poder avanzar en sus estudios y de otra parte adaptar didácticas y prácticas pedagógicas en la modalidad online que promuevan una verdadera experiencia positiva en los espacios virtuales. Aquí tenemos la bibliografía consultada con estudios realizados en los años 2020-2021 en contexto de la pandemia. Muchísimas gracias.